Hola, buenas tardes. Soy Melba Luz Cayo Mesa, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho Campus. Vamos a continuar hoy con el tema del bloque de constitucionalidad. Recordemos, ¿por qué tenemos que hablar del bloque de constitucionalidad? Porque la Corte Constitucional fue creada a partir de la Constitución de 1991, que es nuestra Constitución actualmente vigente, con el fin de que realizara una labor supremamente importante para el ordenamiento jurídico colombiano, para la práctica y para la teoría jurídica colombiana, que es la de controlar la constitucionalidad de las leyes. ¿Qué significa eso? Que la Corte Constitucional vigila que el legislador, cuando expide las leyes, no viole la Constitución. De una manera sencilla, expresado esta idea. La Corte Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, ejerce esa labor fundamental de controlar que el legislador, cuando promulga las leyes, no viole la Constitución. Esto es lo que se llama el control de constitucionalidad de las leyes, ¿sí? Cuyo principal ejercicio se hace a través de la acción pública de inconstitucionalidad, cuyos titulares son los ciudadanos colombianos. Los ciudadanos colombianos pueden ejercer esa acción de inconstitucionalidad y demandar cualquier ley en cualquier tiempo que consideren que viola la Constitución. Y como respuesta a esa acción que pueden ejercer los ciudadanos, la Corte entonces asume el estudio de esas leyes que hayan sido demandadas. Ahora, para que la Corte Constitucional pueda ejercer esa labor, ella tiene que realizar todo un ejercicio de interpretación de la Constitución. En ese ejercicio de interpretación de la Constitución, entonces, la Corte tiene que establecer cuáles son los parámetros constitucionales justamente que le van a servir a ella para decidir si una ley es inconstitucional o no. Entonces, por supuesto, lo primero que constata, lo primero que revisa, lo primero que analiza la Corte es el propio texto constitucional. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema que hay en esa tarea que realiza la Corte al ejercer ese control de constitucionalidad y analizar el texto constitucional? Es que la Constitución tiene, y su texto tienen una naturaleza amplia, abstracta, ambigua o muy general. Eso significa que de la sola lectura de la Constitución no se puede saber lo que la Constitución manda, prohíbe o permite. Entonces, es a la Corte Constitucional a quien le corresponde establecer qué es lo que manda, prohíbe o permite la Constitución. Y en ese ejercicio de establecer qué es lo que manda, prohíbe o permite la Constitución, ya la Corte Constitucional no se puede basar exclusivamente en el texto constitucional, sino en otras normas que no están expresamente consagrados en ese texto formal de la Constitución. Y es allí donde entra en juego el bloque de constitucionalidad o la teoría del bloque de constitucionalidad, que se refiere justamente a esas normas que, sin estar en el texto constitucional, sin embargo, tienen o adquieren rango constitucional por ejercicio de la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional y por mandato de la Constitución, y sirven de parámetro para interpretar las leyes y para establecer si ellas efectivamente violan o no violan la Constitución. Y este concepto, esta noción de bloque de constitucionalidad desarrollada por la Corte Constitucional tiene dos sentidos, un sentido lato y un sentido estricto. El sentido estricto, y es la propia Corte en la sentencia C-191 de 1998, la que ha establecido esta diferenciación o la que ha consolidado esta distinción, el sentido estricto son aquellas normas que efectivamente, sin estar en el texto, adquieren rango constitucional.
Y el sentido lato son aquellas normas que no adquieren rango constitucional, pero sin embargo sí sirven para establecer parámetros de constitucionalidad cuando se ejerce el control de constitucionalidad. Hasta aquí podemos dejar explicado lo que es el bloque de constitucionalidad en sentido estricto, en sentido lato, y por qué es importante para el tema de las fuentes del derecho. Porque al producirse esa ampliación del texto constitucional hacia aquellas normas que no están consagrados en el texto, pero que se tienen que tener en cuenta como normas de rango constitucional o como parámetros de constitucionalidad, entonces se amplía igualmente las fuentes del derecho constitucional, que ya no van a ser solo la Constitución, sino que va a estar formado por otra serie de normas. Entre esa otra serie de normas están, además del texto constitucional, la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las leyes estatutarias y leyes orgánicas. Estas dos últimas harían parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato. Es decir, no son normas que adquieren rango constitucional, pero sí son normas que sirven de parámetros de constitucionalidad para el análisis que debe hacer la Corte de la constitucionalidad de las leyes. Análisis que hace principalmente la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Constitución.